razón suficiente, por lo cual son 4 principios supremos. ¿Cuáles son esos principios supremos de los que hablamos? Está la tercera excluida. Ajá. ¿Alguien más? La razón suficiente y la no contradicción. Ajá. ¿Y qué pasó con identidad? En la primera. Identidad. En la primera. Entonces, los 3 principios supremos, estamos hablando que son identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. De la clase que vimos, ¿qué pueden ver ustedes que es identidad? Si yo les dije que ahí en identidad, toda cosa es idéntica a sí misma, A igual a A, ¿cuál se refiere? Usted dio el ejemplo de una silla, licenciado. Buenas tardes, de que silla es igual a una silla, no puede ser igual a una mesa. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Elizabeth. Que por ejemplo, si es una silla, siempre va a ser igual a una silla. Sí, o sea, silla es una silla. Así, A igual a A. Silla es una silla. Es correcto. De ahí nos vamos a lo que es la no contradicción. ¿Qué pasa en la no contradicción? Sigamos hablando de la silla es una silla. ¿Qué pasaría en no contradicción? En otro principio supremo, no contradicción. Siempre se lleva la contraria, licenciado. Por ejemplo, bueno, si el cielo es azul, no puede ser, No. digamos, Eso no es contradicción. Eso no es contradicción. ¿Sí? ¿Qué es no contradicción? Que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Usted también dio el ejemplo de la silla, que una silla es igual a silla y no puede ser una mesa porque es una silla. Así es, Elizabeth. Ha puesto bien atención en clases. Así es correcto. Lo que pasa es que ahí es A y A. No puede ser A y no puede ser B, ¿verdad? Entonces, lo correcto es que la silla es una silla, por lo cual no puede ser un escritorio, no puede ser una cama, no puede ser una mesa, es una silla. En el otro es silla es igual, digamos, el otro es A igual a A, en la integridad, entonces la silla es una silla, y ahí se terminó. El de no contradicción, la misma palabra dice no contradecir, la silla es una silla, por lo tanto, en el mismo tiempo no puede ser una mesa, no puede ser una cama, no puede ser un escritorio. Entonces hay que identificar entidad A igual a A, mientras que en no contradicción es A y A, no puede ser otra cosa. ¿Sí? Por eso se dice en el mismo tiempo y en el mismo sentido, pero al mismo momento no puede ser otra cosa. Entonces, si la silla es una silla, no puede ser una mesa. Siempre va a seguir siendo una silla.
Mientras que en la otra, en la identidad, la CIA es una CIA y punto. No cabe otra opción. De ahí nos vamos entonces al de tercero excluido. ¿Quién me puede decir qué es tercero excluido como principio supremo de la lógica? ¿Qué es el principio supremo de la lógica tercero excluido? Que no puede existir una tercera opción, A o A. Entonces puede afirmar algo, pero no hay una tercera opción. Hay una y una segunda, pero no una tercera opción. Sonia lo había dicho, solo que no era no contradicción. ¿Qué es el tercero excluido? Que no puede haber una tercera opción. Por ejemplo, los niños están jugando o no están jugando, no puede haber otra tercera Ajá, opción. así es. Así es. ¿Y cuál fue el ejemplo que les dio? Juan está enfermo y Juan no está enfermo. Así es. Eso es lo correcto. O sea, siempre va a haber o su contrario. Lo que es va a ser siempre su contrario, pero no hay una tercera opción. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro porque cuando entremos en silogismo hay premisa mayor, menor y conclusión, si hay una tercera opción. En este caso de los principios supremos de la lógica, en el tercero excluido no hay una tercera opción. Hay una y la respuesta de otra si es negativa o afirmativa. Juan está enfermo, no está enfermo. Juan no está enfermo, Juan está enfermo. Siempre es lo contrario a la misma palabra. ¿Sí? Y de ahí tenemos el principio de razón suficiente. ¿A qué se refiere ese? Y un ejemplo. Es el que tiene una razón Sí, de ser, pero licenciado. dígalo completo. Yo Bueno, creo que hay una razón fue lo que- suficiente. La razón, una razón suficiente Una razón suficiente es una razón de ser es así. una razón de ser así. ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo? el ejemplo que ustedes, ¿por qué hay tanto calor? La respuesta sería porque estamos en verano, sería una razón. Sí, porque así es. O sea, la razón es de ser así. Es correcto. Entonces, ya vimos los principios lógicos. Lo importante es tener la diferencia y cuando estudien el material, que ese es lo que yo más quiero, entonces van a tener más conocimiento de lo que ya vimos en clase. Vimos las características de la lógica, la formal, la abstracta, la universal, es aplicable y es sistemática. ¿A qué se refiere que es la lógica es formal? Se recuerda que en esa es en la que se necesita o se basa en reglas y principios formales para analizar y evaluar argumentos, únicamente. ¿Alguien lo puede repetir lo que yo dije? Se basa en sistemas de reglas y principios formales. Se utilizan para analizar, evaluar y argumentar. Para evaluar argumentos, ajá. Únicamente para eso. Evalúa los argumentos
del quien discute o quien lo ve. Ajá. Esa es la formal. Ahora nos vamos a la abstracta. ¿Qué es abstracta dentro de las características de la lógica? Es algo intangible que se puede sentir, mas no es intangible, como por ejemplo la pregunta si existe Dios, o como por ejemplo los sentimientos. No, no es eso. No, no es eso. La abstracta, podemos decir que es establecer dentro de la lógica la verdad, la falsedad o la validez. Y no ocupa temas específicos, cualquier tema. La realidad correcta. ¿Sí? Esto lo vemos, y les dije, como Sócrates, entre los filósofos de experiencia y filósofos actuales con experiencia, entonces van a poder validar si es una falacia, si es verdad o es validez. No se ocupa de un tema específico, de cualquier tema, pero ellos pueden valorar si es correcto o no desde la lógica. Eso es la abstracta. Bueno, después está la universal. Son aplicables a cualquier sistema de razonamiento, independientemente de la lengua o la cultura en la que se utilicen. Es correcto. Esa es la respuesta correcta. Así es. O sea que en esta característica la lógica es universal, tal como dijo la compañera, pues es universal y la lógica son universales y aplicables a un sistema de razonamiento, independientemente de qué, de la lengua, la cultura que se utilice. ¿Sí? O sea, cualquier sistema de razonamiento. No estamos viendo uno específicamente y estamos viendo también en cuanto a la cultura y la lengua. De ahí nos vamos al siguiente que es aplicable. En otras palabras, podemos decir que hay muchas disciplinas. Hay muchas disciplinas dentro de la lógica, ¿sí? Para evaluar argumentos y tomar decisiones. Entre esas hablamos de matemáticas, de informática, ciencia, la política, la ley, entre otras más disciplinas de la filosofía que hemos visto, pero que se va a dar dentro de la lógica. Así es. Es aplicable, ¿por qué? Porque hay muchas disciplinas para poder evaluar los argumentos, pero ahí sí van a tomar decisiones. Evalúan los argumentos y toman la decisión. En el anterior, que es universal, es algo que es aplicable y que independiente de la lengua o en todo caso la cultura que utilizan. Y en la abstracta solo es para establecer si es válida, si hay falacia o es falsa o es verdad, para tener una realidad concreta del mismo. En aplicable se basa en varias disciplinas de la lógica dentro de la filosofía y de ahí es que ellos evalúan los argumentos y tomas de decisiones. ¿Por qué? Si están hablando un argumento desde química, desde otro tipo de clase de las matemáticas, pues va a tener que verse sobre la disciplina de la matemática.
dentro de la lógica de los filósofos para establecer y evaluar los argumentos para así tomar decisiones. En la informática pueden también ver dentro de algún argumento informático que pueda ser útil o no. Entonces ellos van a evaluar esos argumentos y van a tomar decisiones. Y por último está la sistemática. ¿Qué es la sistemática? Que se recuerden. Es un sistema ordenado de principios y reglas que se utilizan para analizar y evaluar argumentos. Así es, eso es realmente, porque siempre va a haber principios y reglas, pero aquí solo se va a utilizar para evaluar argumentos. No se toma decisión, solo evaluar los argumentos, únicamente. Entonces se evalúa y dice, bueno, pues la posibilidad de que sí se dé, pero creo que no hay algo en concreto, pero ahí no más. Pero no toma una decisión. Esa es la sistemática. Gracias, Elizabeth. Después hablamos varias cosas de la lógica, que ya lo vimos en total, pero también nos llamó la atención ver sobre la extensión y la comprensión. Esto lo vimos bastante, dimos ejemplos y creo que pueden recordarse. Ya no ni Elizabeth Abadilla, ni Elizabeth Reyes, ni Sonia, otros estudiantes o compañeros y compañeras. Eso lo vimos en la clase anterior y hablamos mucho de eso. Ahí nos detuvimos casi bastante tiempo. ¿Qué ven desde ese punto de vista? Desde la comprensión y desde la extensión. Ya Sonia lo había dicho, pero se refirió a otro tema y es para este tema. ¿Pero alguien más que lo pudiera decir? La comprensión eran notas intangibles, es decir, algo inmaterial, algo que no se puede tocar. Así es. Percibir a los sentidos, ejemplo, los sentimientos y las emociones. Es correcto, así es, Soemi. Así es, esa comprensión pues iba más a esos sentimientos y emociones, pero la extensión nos contribuía, era un conjunto de notas intangibles, le digo yo, ¿verdad? Porque es inmaterial y no se puede ser tocada, porque las emociones y los sentimientos no pueden ser tocados, pero la extensión nos ayuda. ¿A qué se refiere la extensión? ¿Se recuerda de la extensión que hablamos? Creo que es el número de objetos que caben en un concepto, Lick. Sí, por ahí vas. Notas esenciables que pueden dar razonables, ser viviente, un ser social. Concepto se puede aumentar o disminuir. Ahora, si vemos, al final son, así como dijo la compañera, son un conjunto de notas esenciales o elementos que, en este caso, consta de un concepto. Y les di ejemplo, ¿cuál pudiera ser? Si desde la comprensión decimos Ecuador, ¿qué les dije que era? Ya la extensión nos va a dar más claridad. América Latina. ¿Sí? ¿Se recuerdan qué más les dije? Idioma, lengua, habla. Si les digo idioma,
ahí queda. Pero si la extensión nos habla de lengua, de habla, entendemos sobre qué se da. ¿Sí? Porque el hecho de decir Juan es Juan. Juan es un hombre de plano. Pero para tener la extensión, ¿qué? Juan es una persona que se dedica a estudiar derecho. Entonces ahí tenemos la extensión, la comprensión nos da Juan, pero ese Juan nos da muchas ideas. Es un hombre, Juan qué hace, Juan ha de ser un vecino, no nos dice nada más. Pero si tomamos la extensión, nos aclara realmente esa comprensión. ¿Sí? ¿Se recuerdan de otros temas otros ejemplos que les dije? Con uno que se acuerden. Cuando les dije casa, ¿y qué dijo Miguel Ángel? Cuando les dije casa, ¿a qué se refería? Esa es, pues decir, la comprensión, es una casa, algo así, pero ¿qué más? Licenciado, fue cuando dijo de lo de casa, de casar o casa de que una persona se va a casar. De O el de habitación. habitación. Ajá. Sí, ahí está la extensión. Porque si yo digo, Juan se casa, ya entendemos. Pero casa la podemos dominar como una habitación. No sabemos si lo dijo con C o con Z, puede ser para casar. ¿Sí? Para casar en un matrimonio o habitación. Dándole la extensión, ya vamos a comprender. Por ejemplo, en la pregunta decir, hacer un ejemplo de comprensión y extensión. Ustedes ya tienen que dar uno ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, casa es habitación o es un verbo de cazar o de casa también, de casa de animales, venados, etcétera. Pero si nos da solo un parámetro, la comprensión nos puede llegar a muchas cosas, pero no vamos a entender cuál es la extensión que nos quiere decir. ¿Sí? ¿Entendieron un poco ahí? ¿Sí, Soemia? Licenciado, disculpe, entonces en este caso podría ser en comprensión, casa, en extensión, en esa casa vive Pedro, por decirle algo. Si hablan en esa casa vive Pedro, ya se entiende que se está hablando de una habitación, de una residencia, de un domicilio, ¿no? Así es, ahí está la extensión, ¿verdad? Porque si decimos Pedro, ¿qué? Pedro es Pedro, no conozco a ningún Pedro yo, tal vez es alguien que está en mi trabajo, ya no sé qué es Pedro, ¿ah? Pero si usted en su extensión dice, Pedro está en esta clase, o está en la clase de filosofía, entonces ya tuvo la extensión, se comprende de que desde la comprensión a la extensión ya sabemos que las dos conjuntamente dan una extensión y a la vez una comprensión de lo que se quería saber. Así es suena. ¿Verdad? Gracias, Lic. Ok. De ahí les hablé un poquito de Descartes, ¿verdad? En cuanto él la extensión la identificaba como imposible la existencia del vacío. Digamos, si está la comprensión o el concepto, pero no está la extensión, hay un vacío. No sabemos qué quiere decir, ¿verdad?
en una ocasión, como ejemplo, no muy bueno tal vez, pero así fue. Por ejemplo, una persona de sexo femenino se iba a caer. Entonces alguien le dijo, yo la agarro. ¿Qué fue lo que me dijo? Que no sé qué. No entendió porque no estaba bien clara la extensión. Era mejor dicho, yo la tomo en la mano, yo la levanto, y por la forma en que lo dijo, lo entendió de otra forma. Y por eso es necesario tener la comprensión y la extensión para evitar eso. Y dentro de la filosofía, para darnos más experiencia en resolver cualquier ejemplo o caso que nos refiera. Entonces ya van a poder ver qué es la comprensión y cómo fue la extensión. Como los conceptos, un concepto puede ser un concepto, pero si no la extensión, yo le dije, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana, por ejemplo, dentro de una sociedad. ¿Ustedes entendieron qué dijo el licenciado, a qué se refería eso? Se necesita también de esa comprensión y ese concepto. Ahí es derecho. ¿Qué es el derecho? Pues ya entendemos, ¿verdad? Ya en el examen sale eso, pero él no nos dijo qué era eso, qué contexto. Porque ahí está la extensión y la comprensión, o la comprensión y extensión, ¿verdad? Por eso decía Descartes, decía que había un vacío en la mente. Y cuando se da la extensión, cuando hay un vacío, pues como que no hay materia para resolver, pues se da la extensión y entonces ya se puede llegar a esa comprensión de lo que se quería decir. La comprensión y extensión es más que todo como la extensión lógica de un concepto, el dominio de objetos individuales, enumerados, los cuales van a aplicarse con propiedad. ¿Sí? Con propiedad quiere decir que entendibles y sobre lo que es. Yo estoy en la clase y luego un estudiante, la voy a agarrar. ¿Cómo así, licenciado? Entonces puede molestarse. Mire, hace favor, a acercarse para acá, y yo voy a jalar el escritorio, le dar la mano para que se siente. Entonces, todo tiene que dar una secuencia lógica, desde la comprensión y la extensión. ¿Sí? Pero si ustedes miran, yo le decía a esta persona, mira vos, le digo yo, pero si miras en el diccionario de la Real Academia, ¿qué es agarro? Es levantar de la mano, ¿sí? Tomarla en la mano o levantarla. Así es. Lo que pasa es que en ese momento, como no quedó bien clara la extensión, pues hubo molestia a la persona de sexo femenina, ¿verdad? Entonces, por eso en la vida diaria, en la vida común, como dentro del estudio de la filosofía, hay que tener esa comprensión y extensión. Y también en los conceptos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, aquí terminamos el material porque ya les envié uno, ¿se recuerdan? Les envié el día que tuvimos clase, el miércoles. Sí, nos envió el número 4. Les envié ética y axiología, ¿va? Desde la ética ya sabemos que son conductas normales que debe tener un ser humano. Y la axiología es la que estudia la moral. Por eso va a relacionar. Entonces, hoy terminamos la fundamentación lógica, la fundamentación lógica de la argumentación. Entonces, se los haré llegar. De ahí, pues, ya el siguiente tema que sigue es sobre el juicio. Y ya nos quedarían dos temas, el juicio y el silogismo. Y ahí, si nos da tiempo, pues hacemos un repaso para
para todo lo que tenemos, porque si se dan cuenta ya la semana siguiente, no, la subsiguiente ya hay segundos exámenes de recuperación. Después de los exámenes de recuperación va a llegar un momento que van a decir, primeros días de octubre se examinan y de octubre a mediados de noviembre empiezan los exámenes finales y se terminó el semestre así de fácil. ¿Va? Entonces, es importante avanzar y después no importa, retrocedemos y analizamos nuevamente para poder tener mejor comprensión dentro de los procesos, mayormente de la lógica dentro de los, específicamente los temas que son profundos de la lógica, que son los temas supremos, la identidad, no contradicción. ¿Cuál falta? Tercero excluido y razón suficiente. ¿Sí? De ahí las características, formal, abstracta, universal, etc. ¿Sí? Y la comprensión y extensión nos ayuda ya a analizar casos, ¿verdad? Y si no, una pregunta y usted tiene que dar la respuesta a la pregunta que se da. ¿Sí? Por ejemplo, Juan está fuera de la clase. Si lo vemos desde muy atrás, será la identidad, el tercero excluido, que dijeran. Que no hay una tercera opción. No, pero ¿qué dijeran? Juan no está en la clase. Está fuera de la clase. La respuesta es Juan está en la clase. ¿Sí? Entonces, sabiendo todo eso, van a poder ustedes tener ese manejo para poder responder a esas preguntas. En el juicio, pues vamos a ir un poco más a fondo. Y siempre vamos a mencionar a algunos filósofos, en este caso como Aristóteles, que es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial que se logra por medio de la cúpula. Eso lo vamos a ver en un ejemplo, que es el sujeto predicado y cuál es la cúpula, entre otras más. Pues al final la cúpula, ya dentro del ejemplo lo vamos a ver mejor. La cúpula es el ligamiento de algo, de una a otra cosa. El verbo de una oración une al sujeto con el atributo. Digamos, Juan clase. Entonces ya hablamos Juan y de clase. Entonces Juan está en clase. Entonces ese es parte de la cúpula. Está. Pero lo vamos a ir viendo en los ejemplos y lo van a ir viendo más. Entonces tenemos que ver que la cúpula está ligando realmente a otra cosa, y el verbo de una oración une al sujeto con ese atributo. Porque si solo decimos Juan calle, no estamos diciendo nada. Está en la calle. Eso ya nos da esa cúpula para entender qué es la relación de la oración, ¿verdad? El juicio, pues podemos ver que, como ejemplo, el sujeto y el atributo el predicado. Pero Benjamín estudia en casa. El sujeto de Benjamín va a ser el predicado estudia en casa, porque Benjamín es el sujeto, ¿sí? El predicado se estudia en casa. Entonces, ya a la hora de quedar desde el sujeto, tenemos que ver el predicado, como estudia en casa.
Ya sabemos que es Benjamín el que estudia en casa. ¿Cómo decir otra? Luis es muy fuerte. En su predicado, Luis es muy fuerte. En su predicado, Luis es muy fuerte. Ese es el sujeto y el predicado. Luis es fuerte o es más fuerte, como se quiera hacer la oración. La cosa es que tiene que tener la relación muy fuerte siempre dentro del predicado y de la persona que se habla va a ser siempre el sujeto. Y eso ustedes lo vieron en básicos y si no en sexto primaria, que es el sujeto y predicado. Lo único que le vamos a agregar aquí es la cópula. ¿Sí? Cópula. Entonces, en el juicio principal podemos decir que las formas lógicas es la unidad del conocimiento, da que la naturaleza de la mente humana es el hombre y la mujer puede aprender primero relaciones entre objetos mismos. Tan pronto percibamos ese objeto, pues vamos a elaborar el juicio de forma que exista, que nos permita posterior elaborar el concepto que existe. Tenemos el primero y nos va a dar la oportunidad de elaborar el siguiente que ya existe, pero con ustedes propiamente. En el juicio, pues, tiene tres elementos: el sujeto, el predicado y la cópula, o una cópula. Cópula. La cópula, más que todo en la forma lingüística de un juicio, es la proposición. Si sabemos que tenemos al sujeto del predicado y la cópula en ambas, tanto en el sujeto como el predicado. ¿Se recuerdan del sujeto y predicado que ustedes vieron en sexto primaria? ¿Se recuerdan? Sí. ¿Sí? Un ejemplo, dígame, que es del sujeto y predicado. Eso es dentro del juicio de la filosofía. ¿Sí? Dígame, Sara. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Y el predicado, de lo que se habla. Así es. Entonces, Luis es un futbolista. Esa es la cópula. Si no, sería Luis futbolista. Pero para mejor comprensión dentro del juicio, necesita, es algo que lo añada a otro para poder tener mejor juicio sobre el responder al sujeto y predicado. ¿Cuál sería el predicado entonces? ¿Luis es un futbolista? ¿O Luis es futbolista? ¿Cuál sería el predicado? ¿Que es futbolista? Así es. Así es, el predicado es futbolista. Luis es el sujeto y de lo que se habla es el predicado. ¿Sí? Esos son los tres elementos que se dan, que es un concepto del sujeto, uno de predicado y luego una cópula que va a ayudarle a conectar para tener mejor comprensión en el juicio. El juicio se divide en dos: analíticos y juicios lógicos. El juicio analítico, podemos decir que es aquel en el cual el concepto del predicado está incluido en el concepto del sujeto y por lo tanto el predicado puede obtenerse por un análisis del sujeto, de lo que se habla. El juicio obedece a las proposiciones de la lógica. Se tiene que
digamos, se tiene por objetivo establecer similitudes entre los conceptos. Ciertamente la finalidad es que ésta se constituya, emitir un criterio sobre cierta perspectiva de la realidad, de modo que el juicio lógico enuncia uno de los aspectos más controversiales, como es de la verdad. Dentro de un juicio lógico, tener una respuesta dentro de la verdad, tal como lo que acabamos de hacer hace un segundo y la respuesta de Elizabeth, del sujeto y el predicado. Pero dentro de estos juicios también hay clasificación de los juicios. En esto sabemos que por su cantidad son universales, particulares y singulares, pero por su cualidad son afirmativos y negativos. De esa manera podemos decir que los juicios, desde su cantidad, los universales, pues van a ser, enuncian una forma de categoría o una forma categórica que hace referencia al total de una especie. Comúnmente se reconoce como juicios. Podemos decir generalizando, los cuales forman o en otra puede abarcar una gran cantidad de elementos de realidad. Mientras que los particulares son aquellos que sectorizan la realidad, alejando solamente ciertos elementos. Pese a que agregan una mayor cantidad de conceptos, estos no llegan a la totalidad como lo expresan los juicios universales. El juicio universal, ya lo vimos que hay una gran cantidad de elementos, pero de realidad. Además, reconoce como juicios de forma generalizada los que de una forma u otra abarcan una gran cantidad de elementos, mientras que los particulares, pues solamente ciertos elementos, mientras que un universal abarca más elementos y los particulares utilizan menos elementos. Pero también están los singulares por su cantidad. Lo que hace referencia a los singulares solamente a un elemento, bien sea se trate de una persona en específico, un animal especial o bien de un objeto en particular. ¿Sí? ¿Qué es algo singular? Cuando se trate de una persona en específico, de un animal en especial o bien de un objeto en particular. Entonces, ese va a ser solo uno. Los anteriores, universal, abarca todos los elementos y particular abarca ciertos elementos, pero el singular va a abarcar un elemento. ¿Sí? Una persona en específico, animal o objeto en particular del que se va a decir. Y ahora, por su cualidad, tenemos los afirmativos y negativos. Los afirmativos podemos decir que estamos en presencia de aquellas preposiciones o proposiciones, cuyo significado se encuentra en congruencia con la lógica. De tal modo estamos hablando que de uno de los aspectos más importantes de la verdad, ya que los juicios afirmativos son todos aquellos que tienen a relacionar todas las formas veraz o verdad. Esa es la respuesta de los afirmativos desde su cualidad. Que los afirmativos son a todos aquellos que tienden a relacionar dos ideas en forma veraz, o sea, en forma y con la verdad. Y los negativos, pues,
sabemos que esa proposición que elude el aspecto de rechazar un criterio o bien una proposición. ¿Por qué? Porque se permite establecer la postura declinable de una decisión. Cuando se habla de declinable es negativa de una posición, no se necesariamente debe ser considerado argumentos reprochables, o sea, que son negativos, son reprochables que no pueden darse dentro los elementos de un juicio. Pues van referidos a una proposición que al final lo rechaza, o bien un criterio a otro de otra preposición o proposición lo rechaza. De esa manera, pues ya hablamos por su cantidad y por su cualidad los juicios. También está la distribución, que es otros ejemplos que hay que ver, ¿va? Una proposición categórica de forma típica designa clases de objetos si se considera proposición mera, de una mera posición, estas clases, al referirse a todos los miembros de una clase o solamente a algunos de ellos. Un juicio puede referirse en totalidad o una parte de sus términos. Podemos decir entre el ejemplo de este juicio que ningún niño es mayor de edad. ¿A qué se está refiriendo el término? De ninguno. Ningún niño es mayor de edad. Se está refiriendo al término ninguno. Incluye todo en sentido negativo. Pero también se refiere a la totalidad de mayores de edad. Se afirma que un niño es mayor de edad, también se está diciendo que ningún mayor de edad es niño. Miren esa contradicción que hay en el ejemplo de un juicio en distribución, o sea, cómo se distribuye o se contesta el primer elemento. Si decimos ningún niño es mayor de edad, ¿qué fue lo que dije? ¿Cuál es el término? O ese es el término. ¿Cuál es el término? ¿Ningún niño es mayor de edad? El término dijo que era ninguno. Así es ninguno. Si ese ningún niño es mayor de edad, pues ningún niño es mayor de edad. Entonces, ninguno es mayor de edad. Mientras que en el otro ejemplo, hablamos la totalidad de mayores de edad. Si afirma que un niño es mayor de edad, también está diciendo que. Pero si también, porque esa es la misma, solo que ahí le cambia. Se refiere a la totalidad de los mayores de edad. Se afirma que un niño es mayor de edad, también está diciendo que. ¿Cuál es el término? Que los niños no son mayores de edad, recuerdo que dijo. Si hablamos. Porque ya no son niños. La totalidad de mayores de edad. Se afirma que ningún niño es mayor de edad, también que está diciendo, ningún mayor de edad es niño. Ningún niño es mayor de edad, el término es ninguno. Pero si está afirmando que en la totalidad de mayor de edad, ningún niño es mayor de edad. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio de la distribución? Porque hay una distribución, ustedes le tienen que dar otra distribución a las palabras. Entonces, ningún mayor de edad es niño. Pues tiene lógica, desde la lógica tiene lógica. Si estamos diciendo que ningún niño es mayor de edad, ¿cuál es el término? Ninguno. Ningún niño es mayor de edad. Quiere decir que los mayores de edad afirman
que ningún niño es mayor de edad. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de esa pregunta? Lo contrario, que ningún mayor de edad es niño. Así es. Eso es desde el punto de vista del juicio de la distribución. Lo que vimos al inicio era el sujeto predicado y la cópula. Son dos cosas distintas. Aquí lo que hay que hacer es que primero nos da una pauta con decir ningún niño es mayor de edad. ¿Cuál es el término? Ninguno. Entonces lo vamos a distribuir ese término ninguno con los mayores de edad. Ningún niño es mayor de edad, entonces vamos a trasladar el término ningún mayor de edad es niño. Porque el término lo tiene que jalar a la siguiente respuesta. Por eso se habla del término. Si yo les digo ningún hombre, digamos, ningún hombre es mujer, ¿cuál es el término? Ninguno. Entonces, ninguna mujer es hombre. O sea, la cosa es invertirlo, pero poderlo comprender. Eso se llama distribución dentro del juicio. Es cuando distribuye de todos los miembros de una clase, solamente alguno de ellos, un juicio puede referirse a la totalidad o solo una parte de términos. En este caso se está refiriendo a ninguno. ¿Sí? Entonces, ningún niño es mayor de edad. ¿Cuál es el término? Ninguno. Ese es mi término. Ningún niño es mayor de edad. Mi término es ninguno. Entonces nos vamos a responder ningún mayor de edad es niño. Pero tenemos que jalar el ninguno. O sea, la pregunta que nos diga. Si dice, todos los niños son menor de edad. O todos los niños son mayor de edad. El término es todos. Todo niño es mayor de edad. Entonces nos regresamos con el término, todo mayor de edad es niño. ¿Sí? No es que sea un contrario, sino la relación del primero, el término y poder terminar esa distribución. ¿Verdad? Vamos a ir viendo más, pero es para ir teniendo, digamos, otro ejemplo y por ahí vamos a ir terminando porque ya después empezó la otra clase. Algunos niños son mendigos. ¿Sí? ¿Cuál sería ahí la distribución? Algunos niños son mendigos. Podría ser, son mendigos algunos niños. No, porque no se está refiriendo a los adultos. ¿Sería algunos? ¿Qué? ¿Algún qué? ¿Algún mendigo? No es adulto. Por ahí estaríamos. O los mendigos son adultos. Si estamos diciendo que algunos de los niños son mendigos, podemos contradecir que se está hablando, si algunos mendigos algunos niños son mendigos, se refiere a todos los mendigos. ¿Sí o no? Algunos niños son mendigos, perdón. Entonces se refiere a los mendigos. Entonces habla de algunos mendigos que son niños. No toma en cuenta a los mendigos adultos. ¿Sí? ¿Por qué entonces hubiera dicho algunos niños son mendigos y algunos adultos también lo son? Entonces no tomó en cuenta a los mendigos adultos, solo a los niños que son mendigos. Entonces venimos y nos tomamos en cuenta algunos mendigos son adultos. ¿Se recuerdan el contrario de la otra? Ningún niño es mayor de edad, ningún mayor de edad es niño.
Ahora conviertan esta y ahí nos quedamos. ¿Algunos niños son mendigos? ¿Cuál sería la otra respuesta? ¿Sería Yo les algunos dije, adultos, licenciado? ¿algunos adultos? ¿Son mendigos? Sí, sí, porque estamos tomando el término de algunos. Si en el anterior les dije, ningún niño es mayor de edad, el término tomamos ninguno. Ningún mayor de edad es niño. Algún niño, algunos niños son mendigos, hablamos el término mendigos. ¿Y qué hablamos? Pues después, al final, Fernando. ¿Algunos adultos son mendigos? Algunos niños son mendigos y la respuesta anterior, ningún mayor de edad es niño. Y decía que ningún niño es mayor de edad. Entonces, ningún mayor de edad es niño. Como aquí hablamos mendigo, ¿cómo convertimos en mendigo la segunda respuesta? Perdón, la respuesta. ¿Algún Sí. niño? Son mendigos. Sí, Gabriela. Sería, algunos mendigos son niños. No, porque esa es la pregunta. Algunos niños son mendigos. Mendigos, perdón. ¿Qué sería entonces algunos mendigos son adultos? Sí, ahí pudiera ser la distribución. Así es, Fernando. Toda esa complejidad la hay que ver. Recuerda que ya empezamos con sujeto y predicado, con comprensión, extensión, y así lo vamos viendo con el juicio, entre otras más, y después con los silogismos, para que entiendan todo ese tipo de preguntas y cuál es la respuesta, pero tienen que, en este caso de los juicios, tienen que ver cuál es el término para poder trasladarlo al otro y poder responder la segunda. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, los hijos de millonarios, porque, por ejemplo, sigo, algunos son mendigos. No se refiere a niños hijos de millonarios, porque son mendigos. Pero tampoco se refiere a todos los mendigos, sino a algunos. Habla a algunos mendigos que son niños. No toma en cuenta a los mendigos adultos. ¿Sí? Si son mendigos, no son millonarios. No son niños o hijos millonarios, son niños millonarios. Si algunos mendigos que son niños no toman en cuenta a los adultos. La distribución, como la hizo Fernando, ahí concluye. ¿Verdad? Porque no estamos hablando, entonces, si dijeran todos los niños son mendigos, todos los adultos no son mendigos. Aquí estamos hablando, algunos niños son mendigos, pues vamos a tratar de convertirla con algunos mendigos adultos. ¿Sí? Pero seguimos viendo en clase presencial. Que pasen feliz noche y nos vemos la próxima semana presencial. Feliz noche a todos, compañeros y compañeras. Sara, Elizabeth.